creo que también tenemos que pensar en no desarrollar cosas que no podamos estar seguros de que podemos añadirles una etiqueta de calidad. El problema no es la tecnología, el problema es poder acceder a los datos de un modo controlado. Señor Alfonso Valencia, buenos días. En primer lugar, ¿cómo se encuentra tanto a nivel profesional y personal como ha habido este último año? Bueno, un poco como todos, ¿no? Con un poco de ansiedad, porque esto empieza a durar más de lo que pensamos al principio, con un poco con necesidad de ver personas en real y no en plasma, pero a su vez muy ocupados. Como todos los científicos, esto nos ha puesto en una situación en la que hay que hacer cosas, quizá con más urgencia que antes, y básicamente se nos pasa el tiempo volando, estando muy ocupados. ¿Cuáles son las razones teóricas que explican que un algoritmo de inteligencia artificial tome ciertas decisiones y no otras? ¿Cómo podemos resolver el reto de la interpretabilidad? Sí, yo creo que debemos de desmitificar un poco este tipo de aproximaciones basadas en inteligencia artificial. Nos encontramos por una parte que primero no es nuevo, la inteligencia artificial lleva existiendo muchos años. Nos encontramos que esto ha cambiado radicalmente por varias cosas. Una de ellas es que de pronto tenemos acceso a grandes cantidades de datos. Todos estos algoritmos ahora están entrenados con millones de datos, cosa que antes no podíamos hacer. Por otra parte, tenemos recursos computacionales para hacerlo. Al entrenar algoritmos de inteligencia artificial en general, es tremendamente demandante. De hecho, ponemos al límite nuestros recursos Mare Nostrum. Las grandes compañías que desarrollan inteligencia artificial tienen enormes recursos computacionales. Y por otra parte, ha habido un cambio tecnológico. Tenemos una nueva tecnología de inteligencia artificial que es diversa y tiene muchos matices. Esto hace que, como son muchos datos, mucha computación, algoritmos complejos, sea difícil entender cómo están funcionando. Pero hemos hecho grandes avances en ser capaces de interpretar los resultados e interpretar los procesos. O sea que creo que debemos dejar de pensar que solo son cajas negras para pensar que son algoritmos complejos que debemos de tener un esfuerzo especial en poder interpretarlos, pero no en que sean imposibles de interpretar. ¿Nos podría dar una pincelada de estos grandes avances que comentaba que han habido en los últimos años? Bueno, vemos desde los coches inteligentes que conducen solos, están basados en algoritmos de inteligencia artificial, ser capaz de identificar las características de la zona, la visión. En medicina vemos todos los nuevos algoritmos, particularmente en el campo de imagen, pero no solo en el campo de imagen. Hemos visto, y no es anecdótico, como las inteligencias artificiales derrotan a los jugadores humanos, al mejor jugador del humano, jugando al Go. Go es un juego particularmente interesante porque no es un juego de probabilidades, como el ajedrez, es un juego de estrategias y de intuición. Las máquinas han desarrollado estrategias intuitivas distintas de las que habían desarrollado los humanos durante los miles de años que se iba jugando al Go. En diciembre vimos como la inteligencia artificial había resuelto el problema de predecir la estructura de proteínas. Posiblemente es el problema más complejo que ha resuelto una inteligencia artificial, porque es un problema que combina estrategias e intuición y no tiene una solución como el Go, que gano o pierdo la partida, sino que tiene una solución compleja, tengo una estructura determinada. Y por otra parte es un avance tremendo en un área de biología, ¿no? Un área de biología que toca muchas otras aplicaciones en biología. Por tanto, miremos donde miremos, nos encontramos con avances espectaculares. El reconocimiento del habla, los traductores automáticos, el Google Translator que todos usamos, este tipo de aplicaciones. Lo cual es muy espectacular porque ha pasado en muy pocos años y si pensamos que estamos en lo que podemos decir el principio de la inteligencia artificial es aún más espectacular. Hablemos ahora de PLN, procesamiento del lenguaje natural. Es el campo de conocimiento de inteligencia artificial que se ocupa de investigar la manera de comunicar de las máquinas, también con las personas, ¿no? Mediante el uso de lenguas naturales como el español, el inglés o el chino. El PLN y su evolución puede servir para sustituir las interfaces de usuario de los profesionales con el paciente. Sí, el avance en procesamiento del lenguaje natural es espectacular. De hecho, de todas las áreas de inteligencia artificial, la más interesante, la que avanza de un modo más espectacular, es este área.
los algoritmos que se están desarrollando en el área de procesamiento del lenguaje natural luego se extrapolan a otras áreas, o sea que es, digamos, la avanzada de la inteligencia artificial. Si hablábamos antes de predicción de estructura de proteínas, el gran avance se ha producido por utilizar algoritmos que venían del procesamiento del lenguaje natural. Está detrás de todo, de la interpretación de los documentos, de los asistentes de voz, de los traductores automáticos, de los chatbots que nos van a responder, de encontrar documentos, de hacer resúmenes de documentos. Todas estas aplicaciones que tienen que ver con el habla están detrás de estos, son el objetivo de estos algoritmos. Al fin y al cabo, el habla es nuestro instrumento fundamental de comunicación, ¿no? Ha confluido una serie de nuevos algoritmos con toda esta capacidad computacional y datos, y ahora se entrenan con todos los textos que vemos alrededor, nuevos algoritmos. Lo importante en este caso es crear lo que se llaman modelos de la lengua. Creamos un modelo de cómo es el inglés, el castellano o el catalán. Estos modelos de la lengua se tienen que entrenar constantemente y luego utilizarlos para hacer aplicaciones específicas en áreas particulares. El lenguaje que se usa en medicina es muy especial y en cada área de medicina es un poco distinto y hay que entrenar sobre esos lenguajes especiales. El avance está siendo muy rápido, pero obviamente no podemos descuidarnos. En inglés tenemos todo tipo de herramientas y hay grandes repositorios y hay grandes modelos de lenguaje, pero en castellano no los hay. Y en lenguas más minoritarias, en catalán, no los hay. La mayor parte de las lenguas europeas no los hay. O sea que la supervivencia de estas lenguas en este mundo digital depende en buena parte de que desarrollemos estos modelos de lenguaje. Cuando lo aplicamos al campo de la biomedicina, todos nuestros documentos médicos, toda la información médica está escrita en uno de estos idiomas, catalán o castellano, o una mezcla de los dos. Necesitamos los modelos de lenguaje que nos ayuden a poder interpretar esta información en medicina. Este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, puede generar un gap entre teoría y práctica. ¿Cómo podemos transferir las soluciones de inteligencia artificial en la investigación a la práctica clínica? Bueno, esto es una preocupación obvia con esta tecnología y con otras, pero quizá con esta, como es más nueva, genera más problemas de transferencia. Yo creo que hay aquí una serie de elementos que tenemos que tener cuidado y controlar. Uno de ellos es que los profesionales tienen que estar implicados en el desarrollo de los sistemas, de la inteligencia artificial, pero no solo como usuarios, sino como desarrolladores. Eso tiene dos vertientes distintas. Una es por el conocimiento experto que tienen del sistema y el otro es porque al final van a ser los usuarios. O sea que por ambas razones tienen que estar en el principio del desarrollo de los sistemas. Creo que también tenemos que pensar en no desarrollar cosas que no podamos estar seguros de que podemos añadirles una etiqueta de calidad, un sello de esto está bien desarrollado y produce los resultados que estamos esperando. El problema al que nos enfrentamos obviamente es un sistema muy diverso, con muchos hospitales, sistemas de salud, que pueden ser potencialmente clientes de este tipo de aplicaciones y en la mayor parte de los casos es cierto, no tienen suficiente capacidad para evaluar la calidad de las herramientas. Entonces creo que es muy importante que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos con la implicación del sistema, dentro del sistema, con una etiqueta de calidad, que podamos estar seguros de que tanto los desarrolladores estar seguros de para qué están desarrollando, como los usuarios finales estar seguros de que lo que están usando ha sido evaluado con una calidad suficiente. Apuntaba ahora uno de los retos que nos tocará afrontar. Uno de los grandes retos quizá que afronta Europa es el acceso de los datos, ¿no? De los distintos ciudadanos a nivel también de datos de salud. ¿Cómo puede ayudar a la identidad federada en este reto? Y por favor, explíquenos en qué consiste esta identidad federada. Sí, primero sabemos que los datos en abierto, cuando podemos acceder a los datos, es cuando se produce progreso. El área de biología demuestra esto muy claramente. El gran progreso de la genómica está en buena parte basado en que los datos de genómica se hacen accesibles rápidamente. No quiere decir que cualquiera pueda acceder a los datos de genomas humanos, sino que están guardados en bases de datos en las que hay un control estricto de quién puede acceder, pero una vez que puedes acceder tienes disponibles grandes cantidades de información. Esto es fundamental para cualquier cosa que hagamos. Los datos de medicina, los datos de nuestros expedientes médicos guardados en los sistemas de salud, por alguna razón están muy retrasados respecto al acceso. Es mucho más difícil ahora mismo acceder
a tu información médica que a tu información del banco o a tu información de genoma o cualquier otra información que es igualmente importante. Esto tiene razones históricas, tiene razones de cómo el sistema ha crecido muy fragmentado y muy heterogéneo. Debemos de poner soluciones para que esto no pase y parte de las soluciones tienen que ver con una implementación razonable de las leyes de protección de datos. Quizá en algunos casos estas interpretaciones locales de una ley general europea no están siendo muy razonables y están siendo excesivamente restrictivas. Pero por otra parte tenemos soluciones técnicas. Es evidente que no vamos a poner todos los expedientes médicos de todo el mundo en un solo repositorio central europeo. Esto no es ni deseable, ni posible, ni tampoco tiene mucho sentido porque son de sistemas distintos, de idiomas distintos. Vamos a tener repositorios que deben de ser de una cierta entidad. Tiene sentido que Cataluña tenga su repositorio de expedientes médicos, pero no que cada hospital comarcal tenga su repositorio, pongamos como ejemplo. Y la tecnología viene a decirnos que si somos capaces de acceder a esa información, somos capaces de crear algoritmos que vayan a cada uno de los sitios, aprendan sobre esos datos y sin sacarlos fuera, el modelo que han generado puedan volver a aplicarlo a otro sitio y mejorarlo. De modo que tendríamos una especie de algoritmos, que por otra parte ya existen, que van a distintos sitios, aprenden sobre los datos locales y luego van generalizando a partir de aprender de distintos sitios. Y esto es el concepto de datos federados y aprendizaje federado. Obviamente no va a ser nunca tan bueno como poner todos los datos juntos, pero a su vez es la única solución factible y técnicamente es posible. El problema no es la tecnología, el problema es poder acceder a los datos de un modo controlado. ¿Sería quizá el reto mayúsculo que afrontamos en los próximos años también en cuanto a inteligencia artificial y salud? Quizá la parte esta de los datos. ¿O hay algún reto más que ahora mismo no estamos contemplando y usted intuye que nos vamos a enfrentar? Bueno, quizá es muy difícil ver más allá de... Cuando uno tiene un gran problema, es muy difícil ver más allá del gran problema. Ahora mismo el mayor problema de este área es el acceso a la información, el poder acceder a los datos, el poder entrenar sistemas con suficiente cantidad de imágenes, textos, información codificada. Obviamente tenemos que resolver este problema y hay un gran esfuerzo local y nacional y europeo por resolver este problema. Una vez que resolvamos el problema nos encontraremos que obviamente sigue habiendo otro tipo de problemas, pero sabemos que los otros tipos de problemas técnicos o translacionales los hemos resuelto para otras tecnologías y también lo podemos resolver para estas tecnologías. O sea que soy optimista. Si resolvemos el primer problema, grande, enorme problema del acceso a los datos, creo que los otros problemas tenemos experiencia suficiente para saber que son solubles. Desde la Fundación TIC Salud Social se está empezando a impulsar el desarrollo de herramientas en inteligencia artificial para implementarlas en salud. Desde su punto de vista, ¿cuál es el estado de salud actual de este entorno y qué posibilidades de despliegue nos ofrece el mercado local, estatal? Cataluña tiene enormes ventajas respecto a otras regiones en Europa en este sentido. Tenemos un sistema médico muy activo en el sentido de muy volcado a la investigación, lo cual es muy importante. Tenemos un repositorio tanto de imágenes como de expedientes médicos centralizado y organizado. Tenemos grupos de investigación activos en este área de explotar la información, inteligencia artificial y otras aproximaciones, y tenemos recursos computacionales, Barcelona Supercomputing Center, suficientes para desarrollar las aplicaciones. Esto no es cierto en todas las regiones de Europa, ni mucho menos. Digamos que aquí tenemos una concentración muy especial que pone a Barcelona, a Cataluña, entre las 4 o 5 regiones en Europa que tienen este potencial. Nos falta explotarlo, nos falta ponerlo en marcha y de verdad demostrar que no solo tenemos capacidades, sino que de verdad somos capaces de dar un salto adelante suficiente en este área, que podemos estar al nivel de lo que se está desarrollando en Dinamarca o lo que se está desarrollando en el Reino Unido. Vamos a ver si somos capaces y todo parece indicar que tenemos la voluntad, digamos, política de hacerlo, ciertamente tenemos las infraestructuras, vamos a ver si con todo esto juntos somos capaces de hacerlo. Yo soy optimista, de hecho, por eso estamos aquí intentándolo todos los días. Con esta última frase, ¿no? que usted es optimista, yo creo que es una buena manera de concluir esta entrevista. Agradecerle una vez más pues, que nos haya acompañado en esta edición de Visions y me alegro personalmente de haberlo podido ver hace un año que nos veíamos virtualmente en streaming en esta última jornada que celebramos pre-COVID. Hoy ha sido un placer tenerle aquí presencialmente, Afonso. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias.